mañana, nos dice que desde los días de Juan el Bautista hasta el momento en que el Señor Jesucristo hablaba, y por qué no, hasta nuestros días, hoy, podemos hacernos eco y apropiarnos de esa declaración y decir como el Señor Jesucristo, desde los días de Juan el Bautista, desde los días en que comenzó a predicarse el Evangelio del Reino de los Cielos, hasta hoy, hasta nuestros días. El Reino de los Cielos concita enemistades, concita enemigos, y hay una oposición constante a la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos. Yo no pretendo en este momento, ¿verdad?, ocupar todo el protagonismo del escenario de las víctimas de este tiempo. Yo creo que hay mucha violencia en contra de muchas otras personas de igual manera, al margen de que sean o no cristianos. Pero la realidad es que justamente en este tiempo, mi amado hermano, en el que se han enarbolado tantas banderas torcidas y se han querido regular sobre tantos pecados y tantas aberraciones, es el cristiano que levanta su voz en contra del pecado. ¿Es el cristiano o es aquella persona que se identifica con los principios bíblicos, aunque si bien no es confesionalmente cristiano, pero es una persona que se identifica con los principios bíblicos? Es el pueblo de Dios el que levanta su voz en contra de la corrupción, del pecado en este tiempo. De manera que si hay alguien que que logra para sí constantemente, mientras más señala el pecado, mientras más habla en contra del pecado, mientras más eleva su voz en contra del pecado, que es lo que tiene que hacer toda persona que entiende su responsabilidad de ser luz y sal en esta tierra. Mientras más lo hacemos, más enemigos nos encontramos en este mundo y en este tiempo particular en que estamos viviendo. Los capítulos 11 y 12 de Mateo, que son los capítulos que vamos a estudiar, son capítulos que nos hablan de los enemigos del reino de los cielos, de los enemigos del reino. ¿Usted se acuerda cómo ha venido desarrollándose todas estas secciones que hemos definido para estudiar el Evangelio de Mateo? Comenzamos estudiando la expansión del reino, luego vimos los estatutos del reino, luego vimos las evidencias del reino de los cielos, luego vimos los embajadores del reino de los cielos, y es justo el capítulo 10 que acabamos de estudiar. Y ahora en estos dos capítulos que tenemos por delante, capítulos 10 y 11, la estructura que estamos siguiendo nos habla de los enemigos del reino de los cielos. La oposición constante. Miren, la oposición de parte de las autoridades, la oposición religiosa, la oposición social, la oposición familiar. El Señor Jesucristo se encargó de advertir en el capítulo 10 a los discípulos. Y yo no perdí un momento, no perdí una oportunidad para recordarle a la iglesia que esa misma carga de advertencias es la que usted y yo debemos colocarnos sobre los hombros. Porque aunque no somos apóstoles, somos llamados a predicar el Evangelio del Reino de los Cielos de igual manera, ¿sí o no? De manera que esas advertencias también aplican para nosotros. Y el Señor Jesucristo llegó a advertir en 2 ocasiones acerca de que los primeros enemigos que se levantarían, ¿de dónde saldrían? De nuestra propia casa, ¿sí o no? Entonces, en esta nueva sección que nosotros vamos a estudiar a partir de ahora, en los capítulos 11 y 12, vamos a ver justamente eso, vamos a ver los enemigos del reino, no ya las advertencias del Señor Jesucristo, sino la manifestación tangible
que se presentó allí históricamente en contra del Señor Jesucristo y su ministerio terrenal, en contra del Señor Jesucristo y de sus discípulos. La constante y creciente oposición que enfrentaba la predicación del reino de los cielos en el momento en que el Señor Jesucristo desplegaba la comisión apostólica. Y yo creo de todas maneras que no se requiere una teología muy compleja para entender esto, ¿verdad? Porque usted y yo sabemos que el cristiano libra una batalla constante y no la libra contra sangre y carne. El cristiano libra una batalla constante contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice la palabra de Dios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra de Dios. Esa es nuestra batalla constante. Y si usted hace, ¿verdad?, la relación correcta de estas realidades, usted y yo vamos a ser capaces de entender que toda la oposición que nosotros enfrentamos es, en primera instancia, una oposición a la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda oposición, aun cuando sea una oposición a un ministerio de mediana envergadura o de pequeña envergadura, o a un ministerio local, una oposición personal, una oposición a un pastor o a un concilio de pastores o a un concilio de iglesias, toda oposición es, en primera instancia, al ejercicio magisterial y al ejercicio ministerial y al ejercicio evangelístico, pero en última instancia es una oposición a la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que vamos a ver esto en estos dos capítulos que tenemos por delante, en estos dos capítulos de Mateo. Yo quiero que usted me acompañe allí a Mateo, capítulo número 11, para que comencemos a leer en esta mañana esa porción que va desde el verso 1 hasta el verso 19, en este primer escenario de oposición que la palabra de Dios nos presenta, y nos presenta oposición directamente de las autoridades. Usted conoce la expresión, ¿verdad? Jugar con el umpire en contra, ¿verdad que sí? Usted conoce la expresión. ¿Usted se acuerda lo que decíamos con respecto al conflicto emocional que vive el creyente cuando los primeros y mayores enemigos y los que más impacto causan en nuestra vida son los de nuestra casa? Entonces ahora el Señor Jesucristo comienza, ¿verdad?, a vivir y a experimentar una serie de oposiciones en el capítulo 11 y en el capítulo 12 que vamos a estudiar. Y unas de esas oposiciones, ¿verdad?, que nosotros no debiéramos enfrentar, no quisiéramos pensar que sean oposiciones que se presenten en contra de la legitimidad de la predicación del evangelio, es que sean las autoridades las que se opongan. Pero mire, mi hermano, ocurrió en este tiempo del Señor Jesucristo y sigue ocurriendo hoy. Y sigue ocurriendo hoy. Hay autoridades que se oponen, se han opuesto, se oponen y se opondrán a la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a leer la porción que va desde los versos 1 hasta el verso 19 para que nosotros podamos comenzar a estudiar esta oposición que el Señor Jesucristo recibió, que los discípulos recibieron. La iglesia todavía estaba en ciernes, estaba en términos declaratorios, todavía no había sido instituida. Y me refiero a la iglesia formal, la iglesia tal cual la conocemos. Pero el Señor Jesucristo y sus discípulos estaban recibiendo
la constante oposición que fue, usted sabe cómo decimos, ¿verdad? Increciendo hasta llegar a la cruz del Calvario. Fue incrementándose hasta llegar a la cruz del Calvario. Vamos a leer Mateo 11. Mateo 11, verso 1. Dice la palabra de Dios allí. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Eso salisteis a ver al desierto? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 16, dice la palabra de Dios: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría, dice el Señor Jesucristo, la sabiduría es justificada por sus hijos. De manera, mi amado, que en esta porción de la mañana de hoy, nosotros vemos al Señor Jesucristo a enfrentar una de las primeras consecuencias de la oposición creciente de la predicación del reino de los cielos. De manera referida, nosotros vemos que la porción habla del encarcelamiento de Juan el Bautista. Y nosotros vamos a introducirnos en ese episodio particular para poder complementar la referencia del Señor Jesucristo o la referencia de Mateo con respecto al encarcelamiento de Juan el Bautista, porque esa es una de las primeras y más fuertes evidencias de la oposición que la predicación del Evangelio del Reino encontró en las autoridades. Pero mira, mi hermano,
es también el tipo de oposición que tú y yo vamos a encontrar hoy posiblemente en las autoridades, si es que hacemos lo que tenemos que hacer con respecto a lo que un discípulo de Cristo está llamado a hacer: predicar el evangelio del reino de los cielos a toda criatura y señalar el pecado, ser sal sobre la corrupción de este mundo, ser luz en medio de las tinieblas de este mundo. Así que vamos a orar brevemente, mis hermanos, para que sea el Señor el que tome el control de este tiempo y nos ayude a entender la voluntad del Señor detrás de esta porción. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por dárnosla. Gracias, oh Señor, por la narrativa evangelística que nos deja ver la historia ministerial, la historia del tiempo de la vida en este mundo, en carne, como hombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, oh Señor, por el registro, no solamente histórico, sino también doctrinal, de los evangelios. Gracias por tu palabra. Te rogamos, oh Señor, que tú uses tu palabra para hablar a nuestros corazones en esta mañana y edificar a tu iglesia. Hazlo, oh Dios del cielo, por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados, el cristiano tiene la responsabilidad y debe asumirla porque le compete, le atañe al cristiano la responsabilidad de una voz autorizada para predicar la verdad de la palabra de Dios, pero también tiene esa misma voz autorizada para ser sal y luz en este mundo. Tiene una voz autorizada para señalar el pecado. Ojo con esto. Yo no he dicho que tiene una voz autorizada para juzgar el pecado en otros. ¿Usted me está entendiendo la diferencia? Estamos hablando de una voz autorizada y que el cristiano está llamado a emplearla para señalar el pecado, no para juzgar el pecado en otros. La palabra de Dios claramente nos dice que cuando nosotros nos enfocamos en señalar el pecado con el propósito de que la gloria de Cristo sea manifiesta en ese contexto en donde se está dando lugar el pecado y nosotros podamos aplicar la voluntad de Dios agradable, santa y perfecta a ese contexto para que la gloria de Cristo sea exaltada, pero también para que el pecado no haga el impacto que potencialmente pudiera hacer. Cuando eso sucede, cuando nosotros señalamos el pecado con ese propósito, mire mi hermano, poco importa quién es el pecador. Poco importa quién es el pecador. Usted y yo estamos para señalar el pecado, no para juzgar el pecado en los corazones de los demás. De hecho, el Señor Jesucristo vino a rescatar a los pecadores. Pero el Señor Jesucristo nos revela en su palabra cómo no solamente Juan el Bautista, sino el propio Señor Jesucristo señalaron el pecado y pusieron un dedo sobre la llaga del pecado en su tiempo. En esta mañana nosotros vamos a ver el episodio de Juan el Bautista. De hecho, él se encuentra encarcelado en este momento particular en que nosotros estamos leyendo esta porción, justamente por haber señalado el pecado. Justamente por haber sido un instrumento en las manos de Dios para señalar el pecado, para levantar su voz contra el pecado sin importar quién fuese su protagonista. De la misma manera que hoy usted y yo debiéramos entender de una vez y por todas que eso corresponde al creyente. El creyente que está en un contexto particular donde ve corrupción, donde ve el pecado a manifestarse constantemente a su alrededor, mire, hace una de dos cosas.
tiene forzadamente que hacer una de dos cosas. O levanta su voz en contra del pecado, o déjeme decirle, o usted se aísla de ese contexto, o usted se aparta de ese contexto. Una de dos, pero no es posible, es inconcebible que un cristiano, que un creyente, que un discípulo de Cristo se permita convivir normalmente en un contexto de corrupción y de pecado y no hacer una de las dos cosas. O levantar su voz en contra del pecado o abstraerse del contexto. Lo que no podemos concebir es un cristiano que permanezca constantemente en el escenario donde el pecado se da abiertamente, las deshonestidades, el robo, el hurto, las injusticias, y el cristiano no diga ni jota, no diga ni pío. Eso es lo que no podemos entender, porque conforme a la palabra de Dios, vemos el ejemplo de Juan el Bautista y vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, levantando su voz contra el pecado, y es por esa función del discípulo de Cristo, mi amado hermano, que es entendible que el cristiano tenga oposición de parte del mundo. ¿Usted me está entendiendo? Es por esa dinámica en la que el cristiano se involucra, no solamente para predicar el evangelio del reino de los cielos, hablar acerca del pecado, hablar en términos bíblicos y en términos existenciales acerca de lo que causa el pecado en nuestras vidas. No solamente eso, sino que viendo el pecado, el cristiano no puede quedarse de brazos cruzados. Yo no sé si usted me está entendiendo. El cristiano tiene que ser capaz de señalar el pecado. Juan el Bautista hizo eso, mi amado hermano. Juan el Bautista estaba en un escenario particular en que el pecado era evidente. Y Juan el Bautista entendió que era su responsabilidad como sal de la tierra señalar el pecado. Por eso fue encarcelado. Por eso posteriormente fue decapitado. ¿Verdad? Pero vamos, ¿verdad?, a introducirnos en la porción. Vamos al verso 1 primeramente, porque esta porción tiene una estructura particular, donde el Señor Jesucristo concluye de impartir la instrucción apostólica a sus discípulos y luego inmediatamente hace referencia a la porción, ¿verdad? El Evangelio de Mateo hace referencia al encarcelamiento de Juan, pero no se dan las razones por las cuales Juan el Bautista está encarcelado, al menos no en esta porción. Se darán más adelante en el capítulo 14 de Mateo y nosotros las veremos en ese momento, pero lo que haremos hoy es tomar brevemente, solamente como lectura de referencia, lo que dice Marcos acerca de el encarcelamiento y muerte de Juan el Bautista. Y lo quiero hacer partiendo desde el libro de Marcos, desde el Evangelio de Marcos, para que veamos unos pocos aspectos del carácter de este Herodes tetrarca que encarceló y que posteriormente asesinó a Juan el Bautista. Así que vayamos al verso 1 de la porción para que veamos paso a paso cómo llegamos hasta ese momento. Dice el verso 1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, ¿qué dice allí? Se sentó a esperar que los discípulos desempeñaran las instrucciones. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Dice, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Yo no sé si usted lo está viendo. Yo no sé si usted está viendo, es capaz de ver la personificación del verdadero liderazgo. El Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos, les llamó, les capacitó, como decimos, les leyó su cartilla, ¿verdad que sí? Les dijo las cosas que tenían que ser, les habló acerca de aquellas cosas de las cuales tenían que tener cuidado, les advirtió una serie de verdades, pero el Señor Jesucristo no se quedó a ver cómo ellos iban a desempeñarse sentados en una mecedora. No, el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, inmediatamente terminó de instruir a sus discípulos,
fue a predicar, dice la palabra de Dios, a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, en las ciudades de los discípulos. Muchos de nosotros entendemos qué quiere decir esta porción en el primer versículo. Y déjeme decirle que el Señor Jesucristo haya ido a las ciudades de sus discípulos a predicar el evangelio del reino, habla mucho del apoyo, del cuidado, de la validación de la predicación de los discípulos. Yendo el Señor Jesucristo antes que los discípulos ejercieran obedientemente las instrucciones, ya el Señor Jesucristo estaba delante. Y yo creo, mi hermano, que tú y yo debemos entender algo muy claro. Cuando el Señor nos llama hoy, tú y yo no vamos solos. ¿De acuerdo? Ya el Señor Jesucristo va delante nuestro sobre todas las cosas porque Él ha prometido estar con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con nosotros y sobre todas las cosas. No es que Él no está en otros momentos, pero sobre todas las cosas, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de su nombre y su presencia con nosotros llega a su punto máximo cuando nosotros estamos predicando el evangelio de Cristo a las almas. Él está con nosotros y Él nos guarda, Él nos da las palabras que debemos hablar cuando nosotros salimos a predicar el evangelio del reino de los cielos. Cuando nosotros salimos a alcanzar a las almas con el evangelio de Cristo. De manera que este primer versículo nos habla muy claro de lo que el Señor Jesucristo tenía en mente con sus discípulos. Les enseñó y Él mismo fue a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y dice el verso 2, y al oír Juan en la cárcel, Juan estaba encarcelado, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntar, para inquirir acerca de la legitimidad del ministerio de este hombre de Nazaret, de este hombre de Nazaret de Galilea, de este Jesús de Nazaret. ¿Eres tú el Mesías que estábamos esperando o debemos esperar a algún otro? Pero mire, Juan estaba en la cárcel. Déjenme decirle lo siguiente, mi amado. Usted y yo sabemos que Juan, de hecho por algo dice el Señor Jesucristo que no hay nacido de mujer como Juan. No hay profeta nacido de mujer como Juan el Bautista, el mayor de los profetas, mayor que Isaías, mayor que Jeremías, mayor que todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Usted sabe por qué? Sobre todas las cosas, porque fue el encomendado para predicar el evangelio del reino y abrir las puertas para el Mesías, para el Señor Jesucristo mismo. Fue enviado para preparar los corazones del pueblo para que el Señor Jesucristo entonces predicara las buenas nuevas del reino de los cielos. Juan fue ese profeta enviado para abrir el telón del escenario para el Señor Jesucristo. De manera que no hay otro profeta como Juan, dice la palabra de Dios. Pero en este momento, Juan estaba encarcelado. Y vemos cómo en esas condiciones, mi amado hermano, no es que no tuvieran ningún impacto, pero es curioso pensar en la llenura del Espíritu Santo que acompañaba a Juan. Y sin embargo, Juan, como ser humano, mi amado hermano, tuvo dudas. Tuvo dudas acerca del Señor Jesucristo y le mandó preguntar al Señor Jesucristo, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el que había de venir o debemos esperar a otros? ¿O debemos esperar a otro? Preguntó Juan. El Señor Jesucristo le responde a Juan aplicando, ¿verdad?, el mismo principio que el Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué le mandó a decir el Señor Jesucristo a Juan? Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados,
que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y que es predicado y que está siendo predicado el evangelio del reino a los pobres. Que está siendo predicado a los pobres el evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en ninguna de estas cosas. El Señor Jesucristo fue misericordioso con Juan el Bautista. El Señor Jesucristo no tenía que responderle a Juan el Bautista, sin embargo, el Señor Jesucristo le envió una respuesta basada en ese principio que el Señor Jesucristo enseñó allí en el Sermón del Monte: por sus frutos los conoceréis. Y Juan fue ministrado con esa respuesta. Pero Juan estaba preso, mi amado hermano. Y es necesario que nosotros entendamos, para que podamos entender el contexto completo de la oposición que estaba recibiendo el reino de los cielos, por qué razón Juan estaba preso en ese momento. Así que acompáñenme a Marcos en este momento, por favor, para que nosotros podamos entender por qué razón Juan estaba preso. Es posible que si yo hago esa pregunta, usted me diga, bueno, porque él atacaba, él señalaba a Herodes. A lo mejor usted pueda decirme, bueno, porque Herodías, la mujer de Herodes, se sentía igualmente atacada y ella perseguía a Juan el Bautista. Usted me puede decir todo eso. Y todo eso de alguna manera es correcto, pero yo quiero recordarle, mi amado hermano, que cualquier respuesta que nosotros demos a esa pregunta, ¿por qué Juan el Bautista estaba preso?, tiene que terminar en la realidad de que estaba preso porque el reino de los cielos que había comenzado a ser predicado estaba ya recibiendo una oposición que iba a ser cada vez más creciente hasta la cruz del Calvario. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Dice la palabra de Dios allí. Vamos a leer la porción. Dice desde el verso número 16. Desde el verso número 16. Leemos desde el 14. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en este Jesús estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Pero Herodes insistía. Dice el verso 16: al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Entonces Marcos pasa a explicar cuáles fueron las razones y cuál es el relato histórico reciente de lo que había ocurrido con Juan. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué estaba haciendo Juan ahí? ¿Estaba señalando al pecador o estaba señalando el pecado? Estaba señalando el pecado. Indefectiblemente, Juan estaba haciendo la sal sobre la corrupción moral que había en el reino en ese momento y estaba señalando el pecado. Ahora, Juan, espérate, es que ese Herodes, el tetrarca, ten cuidado, es que eso no me importa. Yo estoy aquí para señalar el pecado, decía Juan. Yo estoy aquí para señalar el pecado. A mí poco me importa el pecador. Mira, qué pena que sea Herodes. A lo mejor me mandan a trancar. Es más, a lo mejor me matan después. Bueno, pues mire, eso justamente fue lo que ocurrió con Juan. A causa del poder, a causa de la autoridad que tenía Herodes el tetrarca en sus manos, le prendió, dice la palabra de Dios, le hizo preso y posteriormente, por un desvarío de su carácter, porque lo vamos a ver ahora, Herodes entonces asesinó
cercenó la cabeza de Juan el Bautista. Vamos a seguir leyendo Marcos 6. Dice, el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías, la mujer, le acechaba y deseaba matarle y no podía. Y oiga esto, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Y oiga esto, mi hermano. Y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea, yo no sé si usted lo está viendo, pero el carácter de este Herodes es un carácter que va de aquí para allá, sin arraigo, sin raíces, un carácter dependiente de sus pasiones y deseos. Era un hombre que por alguna razón, por algún aspecto racional, entendía que la palabra de Juan el Bautista era veraz, era una palabra digna de ser escuchada. La palabra de Dios dice que le escuchaba de buena gana, pero no hizo la hija de Herodías más que bailar delante de Herodes, y a Herodes se le olvidó toda la admiración y todo el cuidado que tenía por Juan el Bautista y cedió ante el reclamo de Herodías y le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Dígame usted si eso no es una oposición de una autoridad sin carácter, como muchas veces sabemos tener en nuestras naciones, una autoridad que no es capaz de pararse en sus dos pies, una autoridad que no es capaz de asumir un criterio propio, un criterio claro, un criterio personal basado en principios que pueda defender. Bueno, este Herodes no era ni sombra de ese perfil, mi amado hermano. Miren lo que dice el verso número 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy asombrado, muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y óigame, dice, y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Óigame esto, un hombre que es capaz de quitarle la mujer a su hermano, ¿usted me está entendiendo? Una autoridad, Herodes el tetrarca, un hombre que tenía toda la autoridad en sus manos, pero tenía el carácter y tenía la integridad de un gusano. Tenía el carácter debilitado como un gusano. Este hombre no solamente fue capaz de quitarle la mujer a su hermano, este hombre fue capaz de cortejar a la hija de la mujer delante de un reguero de amigos que estaban ahí en un bacanal y le dijo, dime lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Entonces, déjeme decirle algo, mi hermano, cuando nosotros enfrentamos autoridades sin carácter, esto es lo que puede pasar en contra de la libertad que tenemos los hijos de Dios para predicar el reino de los cielos, pero también para señalar el pecado. El Hijo de Dios tiene una libertad, pero también tiene una autoridad para señalar el pecado en medio de los hombres. Y dice el verso 24, saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Óigame esto no es una película, esto no es una ficción. Yo no sé si usted me está entendiendo, que hay una fiesta, que hay una celebración. Hay hombres, compañeros, autoridades presentes, oficiales del reino. Y este hombre está allí con su carácter pusilánime.
dependiendo de sus pasiones y deseos, prendido de la belleza de esta jovencita seguramente y de su baile. Entonces quedó comprometido con juramento. Y en medio de toda aquella pompa y de toda aquella ceremonia y de toda aquella majestuosidad posiblemente, fue capaz este hombre de mandar a buscar la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja y traérsela a su mujer. Yo no sé si usted me está entendiendo la discrepancia ante la que estamos en este momento. Dice, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. A mí se me complica creer esto, mi amado hermano. Dice, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. La cabeza de aquel hombre a quien él oía de tan buena gana, en quien él estaba depositando cierta confianza porque entendía que sus palabras eran veraces. Enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Yo no sé si usted está viendo el cuadro este, ¿eh? Es un cuadro horrible, un cuadro horrendo, espantoso. Un cuadro de película de terror. La cabeza de un ser humano en una bandeja. En medio de toda aquella celebración de copas, de alimentos, la cabeza de un hombre en una bandeja. Déjeme decirle, hasta ese nivel es la oposición que tiene que padecer todo aquel discípulo de Cristo que asume la responsabilidad de predicar el evangelio del reino de los cielos y de señalar el pecado en este mundo. Y esto no fue exclusivo de Juan el Bautista. Muchos después de Juan el Bautista sufrieron las mismas consecuencias por las mismas causas, por no claudicar a la comisión evangelística y por señalar el pecado siendo sal y luz en medio de este mundo. Entonces, mi amado hermano, esta es la historia que Mateo refiere aquí en esta porción del capítulo 11, cuando dice, estando Juan en la cárcel, evidentemente antes de que ocurriera, ¿verdad?, todo aquel horrendo asesinato, Juan mandó a preguntar al Señor Jesucristo acerca de la legitimidad de su testimonio, acerca de su persona, y el Señor Jesucristo le respondió, ¿verdad?, de una manera misericordiosa. Sació la duda de Juan en ese momento particular y le dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en estas cosas y en la predicación del evangelio del reino de los cielos. Una oposición directa, mi amado hermano, de las autoridades a causa del señalamiento del pecado por parte de uno que no temía alzar la voz contra el pecado. Ese es el reino de los cielos. Esa es una evidencia del reino de los cielos. Un despliegue del poder transformador sobre las almas redimidas por la sangre de Cristo, que las hace responsables de ser sal sobre la corrupción de este mundo. Eso es el reino de los cielos. Y las personas se opondrán al reino de los cielos. Las personas responsables y las personas corresponsables del pecado de otros se indignarán por el señalamiento del pecado. Pero ese es el reino de los cielos, mi amado hermano. Ese es el reino de los cielos en su avance sobre este mundo. El reino de los cielos no calla ante la corrupción. El reino de los cielos no calla ante la corrupción, sino que busca la justicia de Dios en medio de los hombres. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Juan el Bautista estaba apercibido de su responsabilidad como representante del reino de los cielos ante la corrupción moral de Herodes, quien estaba viviendo con la mujer de su hermano. Y sabía que tenía que exponer este pecado, aunque terminara decapitado como terminó. El cristiano no puede clamar en paz en su corazón: venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, y ver que su voluntad está siendo pisoteada, que está siendo vulnerada, y no hacer nada, no mover un dedo. No hay manera en que el cristiano pueda hacer eso. Desde la cárcel, antes de morir, a Juan le sobrecoge la duda sobre el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo condesciende con Juan porque había sido víctima de una creciente oposición, como posteriormente se vería en los demás discípulos de Cristo. El Señor entonces, habiéndose marchado, los discípulos de Juan, luego que él da esa respuesta, el Señor Jesucristo entonces habla a la multitud acerca de Juan. Acompáñeme a la porción en Mateo, capítulo número 11. Dice la palabra de Dios allí, en el verso 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel, el que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y mire, esta respuesta fue una respuesta contundente, tajante, una respuesta hasta cierto punto dura. Dígale a Juan que le basten los frutos de mi ministerio. Mira lo que está sucediendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados. Díganle a Juan eso. El Señor devolvió a los discípulos, el Señor les envió de vuelta a los discípulos de Juan con estas hasta cierto punto duras palabras. Pero mire entonces la manera en cómo el Señor se refiere a Juan, a la gente, al gentío, a la multitud que estaba con él en ese momento. Mientras ellos se iban, verso 7, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, una cosa inservible. ¿Te molestarías tú en salir al desierto a ver una caña movida por el viento? ¿Es alguien sin importancia? ¿Era Juan una persona sin importancia? Mira, a Juan le fue encomendada la inauguración de la predicación del reino de los cielos. Cuando tú y yo encontramos en Mateo la predicación del evangelio del reino, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es Juan el Bautista el que está pregonando de esa manera. Y dice el verso 7, ¿qué saliste a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? El Señor sabía ser sarcástico. ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Evidentemente no, los hombres con vestiduras delicadas no están en el desierto. Eso es lo que el Señor dice: los hombres que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Qué salisteis a ver entonces? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, verso 9, más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino
delante de ti. Y esa era una palabra profética, mi amado hermano, que Juan el Bautista personificó en el tiempo de su carne. Muévete conmigo a Malaquías, por favor, algunas páginas a tu izquierda. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y allí en el capítulo número 4, de Malaquías, nosotros vamos a leer esa porción. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Juan el Bautista, mi amado hermano, era ese profeta Elías que había sido declarado a través de Malaquías. Y el Señor Jesucristo lo declara de manera directa. Dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, verso 11 del capítulo 11 de Mateo, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre oposición, sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y mírenlo ahí, verso 14. Si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Había sido profetizado en el Antiguo Testamento el advenimiento de un hombre con el perfil de Juan el Bautista, mi amado hermano. Un hombre a quien se le dio la primicia de administrar el bautismo. Fue caracterizado por un nacimiento sobrenatural anunciado por un ángel, hijo de una mujer que hasta ese momento era estéril toda su vida. Fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, una vida ejemplar, una doctrina excelente, y sobre todas esas cosas, mi amado hermano, un oficio incomparable, precursor del Mesías Cristo, preparador de sus caminos en los corazones de los hombres. Y déjeme decirle, porque yo digo todo esto acerca de Juan, porque no le valieron esas credenciales para que no fuera perseguido y para que no padeciera oposición. Como no le valió al Señor Jesucristo ser el Señor Jesucristo para ser perseguido y para recibir la persecución y finalmente la cruz que recibió el Señor Jesucristo. Mi amado hermano, tú y yo no tenemos credenciales que valgan. Tú y yo no tenemos credenciales que valgan. Si al Señor Jesucristo hicieron las cosas que le hicieron, si a Juan el Bautista le hicieron las cosas que le hicieron, a ti y a mí, a menos que rehusemos la comisión evangelística, a menos que rechacemos la gran comisión, a ti y a mí debiera esperarnos el mismo destino de persecución, de oposición, de señalamientos, de enemistades, de acusaciones y posiblemente, si es la voluntad del Señor, de atentados en contra de nuestra integridad física. Posiblemente hasta la muerte. Pero no podemos eludirlo. No podemos eludirlo.
Porque con todas estas credenciales, a Juan no le valió para recibir la oposición que recibió mi amado hermano. Por eso es que el Señor Jesucristo dice claramente allí, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan, lo saquean, lo presionan, lo acusan. Eso es lo que estamos padeciendo, y en contra de eso, mi amado hermano, es que nosotros tenemos que batallar constantemente. El Señor está consciente de la persecución, del asedio, de la oposición que existe contra el reino de los cielos, pero no dejó de predicar el mensaje de las buenas nuevas. No dejó de enviar a sus discípulos, pero tampoco dejó de ir a predicar en las ciudades de ellos y expandir el alcance del reino a las gentes, a pesar de que la generación a la que se predicaba era una generación maligna, una generación perversa y una generación que es un vivo reflejo de este tiempo, mi amado hermano. Mira la última porción del capítulo 11 de Mateo. Dice la palabra de Dios allí: mas ¿a qué compararé esta generación? ¿A qué compararé esta generación? Dice el Señor Jesucristo. Esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Por qué? Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. En otras palabras, mi amado hermano, palabras llanas: palos y bolas, y palos y no bolas. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Y hasta ese aspecto es que llega la oposición que sufre todo aquel discípulo de Cristo que está llamado a predicar el evangelio del reino de los cielos. Vino Juan, que no comía más que hierbas y langostas y saltamontes, y la gente decía: tiene demonio. Vino el Señor Jesucristo, que comía con pecadores, que le invitaban a almuerzos, posiblemente con muchas comidas, lo invitaban a bodas, bebía vino, y dice la gente: este es un comelón y un bebedor. Entonces déjenme decirle, ni las credenciales le libran a usted de la persecución y de la oposición de este mundo en contra del reino de los cielos. Pero no solamente eso, mi amado hermano, sino que haga lo que usted haga, a usted lo van a criticar. Haga lo que usted haga, manéjese usted como se maneje, y es nuestra oración y nuestra procura como sobreveedores de la grey que usted pueda manejarse con un testimonio limpio delante de los demás, con un testimonio que glorifique a Cristo. Pero miren, no importa cómo usted se va a manejar, la gente siempre va a hablar, dice la palabra de Dios. La gente siempre va a criticar al siervo de Cristo. La gente siempre va a criticar al que sale con el evangelio en la mano para predicar el evangelio del reino de los cielos. Puede venir un cristiano con un perfil ordenado, pulcro, correcto en todos sus actos y apariencia, completamente aislado del mundo. No solamente que no ame las cosas del mundo, sino un cristiano que se ha aislado de las cosas del mundo, y la gente le va a decir: este es un legalista, este es un extremista, esta es una persona que solamente descansa en su desempeño, en su obediencia. En el corazón de esta persona no hay gracia. Déjeme decirle, las personas van a criticar. Porque puede venir otro creyente, puede venir un cristiano un poco más afable, más social, que suele hacer bromas o chistes, que gusta de participar en actividades creativas, y la gente lo va a considerar un liberal, un cristiano que no tiene madurez, un cristiano que no sirve para ser un líder, que no sirve para ser un maestro de la palabra de Dios. Como quiera van a criticar, mi hermano. Esta generación es así, como la generación
que el Señor Jesucristo estaba refiriendo. La generación de este tiempo es como aquellos que le tocan y no bailan y endechan y no lloran. De una manera está mal y de la otra manera también está mal. ¿Por qué? Porque hay oposición constante en contra de la predicación del reino de los cielos. Las generaciones desde Juan el Bautista hasta hoy, todas han mostrado un rechazo y una apatía en contra del Evangelio de Cristo. Por eso que no te sorprenda, mi amado hermano. Pero que tampoco te desanime en tu obediencia al llamado que el Señor Jesucristo hace a tu corazón para predicar el Evangelio al mundo. Yo quisiera, con esta última declaración del Señor Jesucristo, cerrar el mensaje en esta mañana. El Señor Jesucristo dijo al final: la sabiduría es justificada por sus hijos. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice aquí: un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Pero una cosa es cierta: la sabiduría es justificada por los hijos de Dios, por los hijos de la sabiduría. Mire, mi hermano, al final no importa el rechazo de las gentes. No importa la persecución que hagan de nuestra persona, de nuestro ministerio o de nuestra predicación. La sabiduría será justificada por aquellos que somos hijos de Dios. En otras palabras, los corazones de aquellos que han sido transformados por la sabiduría de Dios, que han sido transformados por Cristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios, dice la palabra, esos corazones de esos hijos serán suficiente argumento para que continuemos predicando el Evangelio de Cristo. La restauración de las almas y de su conversión en hijos de Dios justifican la sabiduría que encierra la comisión apostólica y evangélica: predicar a Cristo entre las naciones. Mi amado hermano, no te desanimes. Oposición habrá todo tiempo. Y no importa lo que hagas, ya seas una persona correcta, una persona recta, una persona que te guardes hasta el extremo de cualquier testimonio de flexibilidad delante de los hombres, como quiera te van a criticar. Si eres un cristiano afable, un cristiano que disfruta de lo que el Señor nos ha dado en este mundo, un cristiano alegre, jovial, como quiera te van a criticar. Solamente procura que el impacto que la sabiduría de Cristo haya hecho en tu corazón sea suficiente para justificar el seguir predicando el Evangelio de Cristo. Sea suficiente para seguir predicando la sabiduría en medio de los hombres. Porque la sabiduría es justificada por sus hijos, a pesar de la oposición que sus hijos manejan en este tiempo, a pesar de la oposición que la iglesia de Cristo maneja en este tiempo. Así que, mi amado hermano, no te desanimes. Mira a Cristo, predica el Evangelio de Cristo a tiempo y afuera de tiempo. Exalta el nombre de Cristo en medio de las naciones, en medio de tu contexto, en medio de tu mundo, en medio de tu trabajo, en medio de tu familia. Recibirás oposición, recibirás persecución, con toda seguridad. Pero el Señor Jesucristo ha prometido que su sabiduría nos acompañará. Él hará que su palabra, aquella con la que Él nos ha enviado, tenga fruto en los corazones, y ella hará todo aquello para lo cual Él nos la ha entregado en nuestras manos, para que podamos glorificar a Cristo en medio de las almas. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por el tiempo que hemos tenido. Gracias por el testimonio de Juan. Oh Señor, gracias por el testimonio terrible que nosotros hemos recibido con respecto al encarcelamiento, a la muerte de Juan, a pesar de sus credenciales.
a pesar de ser el hombre nacido de mujer que fue como ningún otro, con su corazón lleno, saturado de tu Santo Espíritu. Y sin embargo, ninguna de estas credenciales, oh Dios del cielo, contó en favor de la preservación de la vida en este mundo de Juan el Bautista. Estamos expuestos. Tu iglesia, oh Dios del cielo, está expuesta en este tiempo. Sobre todo en este tiempo. Danos denuedo, danos confianza, danos el valor que necesitamos. Ayúdanos a recordar el espíritu de poder y de dominio propio que tú nos has dado para predicar a Cristo entre las naciones. Gracias.